Vivimos tiempos de incertidumbre, de confusión, de inseguridad, yo diría que hasta de cierto caos, que está provocando en nosotros un sentimiento de angustia, de desasosiego, de tristeza. Y lo que es peor aún, la pandemia nos está robando la esperanza. Ciertamente, tenemos un profundo desconocimiento sobre todo lo que está pasando y en muchos momentos nos sentimos superados. Esta situación es muy grave porque además estamos inmersos en un fenómeno que algunos autores han denominado como posverdad. ¿Qué es la posverdad? El fenómeno de la posverdad saltó a la atención pública en noviembre de 2016, cuando los diccionarios Oxford nominaron este término como palabra del año 2016. Voy a leer la definición que aparece en el diccionario Oxford, que dice así: la posverdad es aquello que se relaciona con o denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. El diccionario de la Real Academia Española dice que la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. El prefijo pos significa que la verdad es irrelevante. En este sentido, los datos se pueden siempre matizar, seleccionar y presentar dentro de un contexto que favorezca una interpretación de la verdad o una interpretación de la realidad sobre otra según unos intereses. Lo que aparece nuevo en la era posverdad es un desafío no solo a la idea de conocer la realidad, sino a la existencia de la realidad misma. El problema real aquí es la idea dominante de que dependiendo de lo que uno quiera que sea verdad, algunos hechos importan más que otros. La posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica a través de la cual sus practicantes intentan obligar a alguien a creer en algo, tanto si hay evidencia a favor de esa creencia como si no la hay. Este paradigma, este fenómeno, viene propiciado por el declive de los medios de comunicación tradicional. Para diversos medios de comunicación no es que se crea que la objetividad perfecta es inalcanzable, sino que ni siquiera se busca. Así pues, se difumina la línea que separa la noticia de la opinión. Como conclusión, la ideología, los intereses particulares la ideología es más importante que los hechos, y ya no importa lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Sin duda alguna, el auge de las redes sociales ha traído el fenómeno de las fake news, de las llamadas fake news, las noticias falsas, que implican que una noticia falsa no es simplemente una noticia que contiene información falsa, sino que es falsa deliberadamente. La posverdad es prefascismo porque las noticias falsas nos confunden y nos hacen dudar. Una vez que ya no sabemos en qué creer, se puede aprovechar esta situación para empezar la verdadera propaganda. Pues bien, yo propongo en medio de este paradigma, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, una aplicación, una recuperación de una doctrina filosófica que puede ser muy iluminadora. Ciertamente las consecuencias de la pandemia son tremendas. La demanda de asesoramiento psicológico aumenta más del 50%. El consumo de ansiolíticos, de antidepresivos y de psicofármacos en general ha aumentado notablemente. Sin embargo, hay una corriente dentro de la psicología denominada psicología positiva que tiene el fin de ofrecer una lista de fortalezas universales en las que todo ser humano con dedicación y ejercicio puede alcanzar para lograr una vida en plenitud, una vida plena, para alcanzar la felicidad.
Mucho tiempo la psicología se ha ocupado de aliviar el dolor, de curar la enfermedad. Pero ha llegado el momento de encontrar en el ser humano unos mecanismos que permitan fortalecer el carácter para hacer frente a las situaciones de adversidad. La filosofía ha hablado de virtudes, que significan fortalezas del carácter. La primera es la sabiduría y el conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento de la realidad. Este grupo de virtudes tiene que ver con la posibilidad de pensar nuevas maneras productivas, que tienen que ver con la curiosidad, con la posibilidad de preguntarnos el porqué de algo, por qué suceden las cosas, de encontrar las causas. Aristóteles comienza su metafísica con un exordio precioso que dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. Todos los seres humanos deseamos, independientemente de la raza, independientemente de la nación, independientemente de la lengua, conocer, saber el porqué. Y esta virtud nos sitúa en una dimensión que nos permite lograr la plenitud, que nos permite alcanzar la felicidad. La segunda virtud es el valor, es la virtud de la valentía, que ha sido universalmente admirada en todas las culturas. Es posible encontrar maestros, profetas o héroes que la han ejemplificado. Según la psicología positiva, el valor consiste en un grupo de fortalezas emocionales. Implica el ejercicio de la voluntad para lograr metas cuando se encuentran fuertes adversidades. Es la valentía. Es hablar y actuar por lo que es correcto, aun cuando algo no sea popular. En Aristóteles, la valentía es el término medio entre el miedo y la temeridad. Y es fundamental ser valientes en una época en la que estamos rodeados de gente cobarde, que no dice lo que piensa, que sigue la opinión de la mayoría. Porque hay que ser valiente para anteponer lo que es bueno a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones, a nuestras tendencias. Por ejemplo, es preciso ser valiente para sentarnos a estudiar, cuando el cuerpo nos pide descansar y gozar. Pues bien, hay momentos en los que tenemos que hacernos violencia y decirle a nuestros hijos aquello que conviene, quitarles el móvil, incitarlos a que no consuman internet de manera desorbitada. Otra virtud es la humanidad. Es un grupo formado por fortalezas interpersonales que implican el cuidado y la amistad de los demás. En este lugar la psicología positiva sitúa el amor, la amabilidad, la generosidad, la compasión, las acciones que tienen que ver con el bien del otro. Esto es paradójico en una sociedad donde se nos invita a cuidar de nosotros mismos, a mirar por el bien propio. La humanidad, la virtud de la humanidad, nos invita a mirar por los demás. Tiene que ver con la magnificencia, con la magnanimidad, tener un gran ánimo, con la mansedumbre, con la amabilidad. Porque curiosamente, cuando nosotros nos volcamos en los demás, nos preocupamos por los demás, recibimos plenitud, recibimos gratificación, nos hacemos felices, nos hacemos seres auténticamente plenos. Otra virtud es la justicia. La justicia tiene que ver con el bien de la sociedad. Tienen que ver con las fortalezas cívicas, que subrayan la buena salud de la vida comunitaria. Tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con la responsabilidad. Es la virtud que trata de fomentar y de cultivar el bien común, el bien de todos. Por eso el respeto a las leyes, por eso el respeto a las normas, porque van en función del bien de todos, no en un bien subjetivo, sino en el bien común, en el bien de todos. Es un sentido, llamamos justo, a lo que produce o preserva la felicidad o sus elementos para la comunidad política. Por eso es fundamental cuidar el bien de todos. Otra virtud es la templanza. Son las fortalezas del carácter que nos protegen de los excesos que están englobados en la virtud
por ejemplo, en la virtud de la templanza. Significa frenar nuestros deseos, que muchas veces no tienen límite. Significa ser humildes. Tienen que ver con la humildad, que no es ir con la cabeza agachada y ceder en todo, sino que la palabra latina humilitas tiene que ver con humus, que significa tierra. Situarnos con los pies en la tierra, no viviendo por encima de nuestras posibilidades. Aristóteles utiliza la virtud de la templanza o la virtud de la moderación, sofrosine, como el término medio que equilibra los placeres. Por eso hay referencia al deseo, al apetito concupiscible y a la incontinencia. Aristóteles reconoce que hay que contener al que tiende a cosas feas, a cosas que no son nobles, pues el deseo hay que encauzarlo, hay que someterlo a la autoridad. Es importante darnos cuenta que no se trata de una anulación del deseo, sino de una moderación, de un equilibrio, de una justa medida. Por último, la virtud de la trascendencia, que tiene que ver con las virtudes que van más allá de la persona, que nos conectan con algo más elevado. Es aquello que nos proporciona significado, aquello que da sentido último a todo lo que hacemos. Por lo tanto, para terminar, yo quiero hacer un llamamiento, una invitación a mirar más allá, a encontrar el sentido último. Ciertamente vivimos tiempos difíciles, pero este tiempo también nos ha permitido vivir cosas fantásticas, maravillosas, a descubrir dimensiones de nosotros que no conocíamos, que estaban oscurecidas. Esta época de pandemia ha venido a frenar ese ritmo frenético en el que vivíamos. Por lo tanto, estas virtudes son una invitación a trabajarlas, a ejercitarlas poco a poco, cada uno dentro de sus posibilidades. No hay un criterio objetivo que alcanzar, sino dentro cada uno de sus posibilidades lograr o tratar de ser mejores, tratar de ser personas cada vez más excelentes, no como un moralismo, no como una exigencia, sino como algo que viene para nuestro bien, en nuestra planificación, algo que nos va a permitir vivir una vida eudaimónica, una vida plena, una vida en plenitud, donde podamos llevar a cabo y desarrollar todas nuestras capacidades. Repito, sin ninguna exigencia, cada uno dentro de sus posibilidades. Muchísimo ánimo.